Busque usted la palabra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Esta es la lectura de la palabra. Vamos a ir a escudriñar qué es lo que quiere decir el Señor en este día, y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y nos dé de su gracia para poder entender esta palabra del Señor. La palabra nos habla acerca de Gedeón, un hombre que era lo más, quizás más cercano a usted y a mí que a los grandes profetas que tuvo Dios, pero a través de este escrito nosotros podemos darnos cuenta que Dios puede tomar a quien quiera para llevar a cabo el proyecto que Él tiene para nosotros, ¿cierto? A través de esta palabra que nosotros hemos encontrado hoy, podemos descubrir que Dios tiene todas las cosas preparadas de antemano, y cómo Dios las va a llevar adelante, no en el propósito de nosotros, ¿cierto? Ni en el tiempo de nosotros, sino cuando Él lo ha establecido. La palabra de este día que habla acerca de Gedeón dice que Israel estaba castigado, ¿cierto? Sufría un castigo por causa de que ellos siempre se apartaban en pos de dioses ajenos a Jehová, cuando la palabra dice que uno debe ser fiel a Dios y debe buscarle de corazón. Pero Israel se había apartado en pos de Baal, un dios, ¿cierto?, que era de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Y también se había apartado en pos de Acera, que era la diosa también de la fertilidad, pero también del amor sexual. Entonces ellos le llamaba la atención todo esto, y en pos de ellos, de estos dioses, se apartaron del Dios de Israel, del Dios verdadero, olvidando que Jehová Dios los había sacado con mano fuerte y extendida de Egipto. Y no pudieron entender ellos que así como Dios los había sacado, ¿cierto?, de Egipto, y les dijo que si hacían lo bueno, entonces ellos serían cuidados por Dios. Ellos igual se apartaron por causa de que les llamaba la atención, ¿cierto?, estos dioses y las prácticas que realizaban estos pueblos en adoración a estos dioses, ¿cierto?, que tenía que ver con la sexualidad. Entonces nosotros podemos ver hoy en día en nuestros tiempos que la sexualidad también tiene un lugar importante dentro de la sociedad, prevaleciendo quizás por el amor, ¿cierto?, fraternal, prevaleciendo por el amor, por el entendimiento, ¿cierto? Porque es diferente decir el amor eh, fraternal a decir el amor sexual. El amor tiene que abarcar más allá de solamente el contacto físico, sino que tiene que ver con el entendimiento, con el escuchar, con el comprender, con el a veces bajar la cabeza, ¿cierto? Con a veces ser humilde, ¿cierto? Porque si yo amo a alguien, ¿cierto? Yo voy a tratar de ayudar a esa persona. Esto tiene que ver no solamente en el amor de pareja, sino que a todo nivel, ¿cierto? Como hermano, como familiar. Yo lo que tengo que hacer es tratar, ¿cierto?, de poder entender, ¿cierto?, a la persona que está enfrente mío antes de poder emitir un juicio. Y ni siquiera dice que nosotros no estamos llamados para hacer juicio, pero antes nosotros de poder hablar acerca de alguien, antes de poder decir algo acerca de alguien, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de conocer a esa persona para ver si esa persona está equivocada, está errada en su punto y a lo mejor de vista, y a lo mejor nosotros podemos decirle: mira, tú tienes un punto equivocado, un punto errado acerca de tal o cual cosa. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, lo primero que hacemos es emitir un juicio sin siquiera conocer a la otra persona, sin siquiera darle una oportunidad, por decirlo de alguna manera, de defenderse de lo que le acusan, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted a través de las redes sociales ve un juicio acerca de alguien y usted lo cree porque está puesto ahí? Pero muchas veces, si usted se fija, lo que sale escrito en las redes sociales ni siquiera hay alguien que lo avale. Aparece un nombre ficticio, ¿cierto? Pero usted igual lo cree. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Tiene que ver con esto también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando nosotros hacemos prevalecer el amor solo en la parte sexual, ¿cierto? Y olvidamos todo lo demás, ¿cierto? Acerca de los afectos, del entendimiento, acerca del ponerme en el lugar del otro. Entonces quiere decir que el punto de vista de la sociedad como global, como total, se pierde.
Y cuando esto se pierde, ¿cierto? Nos formamos solamente en personas individuales. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice que si nosotros somos muchos, ¿cierto? En pos de un mismo ideal, entonces quiere decir que nosotros lo vamos a poder lograr. Pero si nosotros vamos solo por la vida, ¿cierto? Vamos a ser como una isla. Y entonces van a venir muchas cosas y vamos a tener que tratar de defendernos solos. En cambio, cuando son varios, ¿cierto? Eso cambia. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de otros en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿cierto? Puede ser un apoyo en lo emocional, un apoyo en lo económico, un apoyo en, en cuanto a hacer una labor, ¿cierto? Acompañado de otro. Pero todo esto tiene que ver con lo que estaba sucediendo en Israel, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos, como por familia, buscaban un lugar donde refugiarse y donde guardar sus provisiones para poder resistir, ¿cierto? Estos ataques que eran todos los años de parte de los madianitas. Entonces no había un actuar como en conjunto, como pueblo, ¿cierto? Como unidad, como vamos a defendernos. Ahora, ¿por qué no se defendían? Porque era algo que Dios había permitido, por lo tanto no tenían cómo defenderse porque Dios ya lo había entregado en manos de los madianitas y de los amalecitas. Entonces no sacaban nada de ello tampoco con defenderse porque no iban a prevalecer sobre el enemigo igual los iba a derrotar y su pérdida iba a ser mayor. Entonces, cuando Dios envía a su ángel para hablar con Gedeón, el ángel se presenta delante de Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, ¿cierto? Y entonces le llama la atención esto a Gedeón porque en ese momento él no era ni esforzado ni valiente, pero Dios conoce el corazón de las personas y conoce la vida de la persona, entonces sabe hasta dónde lo puede llevar. Y Dios no se estaba refiriendo al Gedeón que estaba guardando sus cosas, ¿cierto? Que estaba haciendo el trigo, ¿cierto? Estaba tratando el trigo para poder guardarlo, sino que se refería al Gedeón, al que iba a conocer usted después en el relato, ¿cierto? A aquel que iba a ir a luchar y iba a pelear. A ese se está refiriendo cuando le dice varón esforzado y valiente, ¿cierto? Entonces le dice el ángel que se presenta delante de él. Eh, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Entonces aquí le hace un relato, ¿cierto? Como le decía anteriormente, cuando Dios visita al pueblo de Israel después también de un castigo, ¿cierto? Y le dice: yo los voy a librar a través de Moisés, ¿cierto? Los saca y se presenta ante Faraón y al final ellos terminan libres, pero después que transcurren 40 años por el desierto, ellos llegan a una tierra en donde tienen que sacar a la gente que vivía ahí para tomar posesión de esas tierras, y todo esto lo hacen de mano de Jehová, no teniendo ellos un ejército preparado, porque ellos no habían sido guerreros, ellos no tenían un ejército como para ir y presentarse ante otras personas que sí habían tenido un ejército preparado y los cuales siempre estaban listos para la batalla. Pero cuando ellos iban de parte de Jehová a pelear, entonces ellos siempre iban a ganar. Y esto fue lo que pasó y al final tomaron sus tierras y vivieron allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Después en el tiempo vuelven a olvidar que Jehová era su Dios y se vuelven en pos de dioses ajenos, y entonces Dios ahí otra vez los manda al castigo. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan otra vez a la senda correcta. Entonces dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este relato? Es que Israel tenía mala memoria. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado que ellos habían sido los que se habían separado de la protección de Dios, yendo en pos de dioses ajenos, pues el primer mandamiento que ellos tenían: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? No tendrás otros dioses delante de él.
Entonces, cuando ellos olvidan este mandamiento, ¿cierto? Quiere decir que también están olvidando que iban a quedar desprotegidos. Y era Dios quien los había entregado en manos de los madianitas por causa de su pecado, por causa de su error. Así también, ¿cierto? Dice, le llama la atención, ¿cierto? A Gedeón el que estén pasando esas cosas. Pero ellos no eran capaces, ¿cierto?, de sentarse y meditar por qué sobrevenían estas cosas a su vida, por qué estaban pasando por esto. Y no fueron capaces tampoco de entender que el tiempo ya había pasado y era tiempo que Dios les visitara, ¿cierto? Y trajera una respuesta, en la cual ellos quizás tantas veces habían pedido en oración, pero conforme pasaban los años, conforme pasaba el tiempo, ellos perdían también la esperanza. Así también quizás estamos viviendo un tiempo en donde la gente también dice por qué pasan estas cosas, por qué Dios nos ha dejado, ¿cierto? Y, y no podemos, ¿cierto?, encontrar una solución a lo que se está viviendo. Y podemos decir que es lo mismo, ¿cierto? Nosotros nos hemos apartado en pos de lo que el mundo dice, de lo que el mundo nos entrega, y buscamos más lo del mundo que las cosas de Dios. Escuchaba el otro día un relato acerca de un rey que tenía 4 esposas, ¿cierto? Y quizás la más, de las 4 esposas, la primera, ¿cierto?, era la que tenía más edad y de acuerdo a lo que él había vivido. Y la otra eran esposas más jóvenes, que eran quizás más bonitas, tenían más atributos en cuanto a la hermosura física, pero que no habían vivido con él toda la vida, ¿cierto? No habían compartido lo bueno y lo malo que él había vivido. Entonces, cuando él se va, él viene alguien a avisarle que se iba a morir, entonces él dice que le daba miedo, ¿cierto?, el morir solo. Entonces le pregunta a su esposa si ellas quieren, si alguna quería morirse junto con él. Y por supuesto que de las jóvenes ninguna quiso morirse con él porque todas pensaban que todavía le quedaba tiempo por vivir, e incluso a más de alguna le dijo que ella todavía podía volverse a casar, pues era joven todavía. Pero cuando llegó a la que había vivido con él, ella le dijo que sí, que ella estaba dispuesta a morir con él. Entonces este relato habla acerca no de las esposas físicas, sino que habla acerca de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces, cómo nosotros nos vamos casando. Primero, ¿cierto? Amamos nuestra juventud y tratamos de vestir a nuestro cuerpo de acuerdo a a lo que está de moda, de acuerdo a lo que dicta, ¿cierto?, la sociedad, y lo hermoseamos y vestimos como los jóvenes y hacemos todo lo que un joven hace sin medir las consecuencias o sin parar a ver si en realidad es bueno lo que estamos haciendo o no. Y así vamos por la vida viendo diferentes cosas. Y cuando dice acerca de la esposa que sí quería morirse con él, hablaba acerca del alma. El alma es aquella que está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo deja de respirar, entonces esa alma vuelve, ¿cierto?, a la presencia de Dios para ver cómo nos va, ¿cierto? Cómo seguimos el camino de Dios, o si nos apartamos y cuánto fue que nos apartamos. Entonces el Señor nos ayude y nos dé su gracia para entender que por sobre todo, ¿cierto?, lo que nosotros cuidamos, lo que debemos cuidar es el alma, porque ella va a estar con nosotros por siempre. Todo lo demás, ¿cierto?, el cuerpo, ¿cierto?, que tanto quizás lo arreglamos en nuestra juventud y después vamos perdiendo, conforme pasan los años se va perdiendo la capacidad, ¿cierto?, de poder eh, arreglarnos tanto quizás, o se pierde el deseo, ¿cierto?, de guardar una apariencia frente a los demás, y vamos siendo más natural de lo que somos realmente. Entonces, pero el alma, ¿cierto?, es la que prevalece y es la que finalmente nos presentamos con ella ante Dios. Es lo que Dios ve de nosotros y nosotros vemos la carne. Los que están a mi lado, los que están enfrente mío, ellos ven la carne, pero Dios está siempre mirando nuestro corazón o nuestra alma, y de acuerdo a eso es como Él nos va guiando a través del mundo, a través del camino de Dios. Entonces, por eso que nosotros no debemos perder de vista, ¿cierto?, que nosotros no somos solamente el cuerpo que vemos en el espejo, sino que hay algo que es mayor que lo que vemos en el espejo, y es lo que es por dentro. La gente antiguamente decía, no, pero por dentro es bonito, decía, ¿cierto? Cuando alguien quizás no era muy atractivo físicamente, ellos decían, no, pero por dentro es bonito. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tenía la capacidad de hacer sonreír a alguien, o tenía la capacidad de tratar bien a las personas, y eso se podía ver a través de cómo era su trato con el prójimo, ¿cierto?
Entonces la gente antiguamente decía, pero él es bonito por dentro. Y esto se refiere a que su alma sí era bonita, pues, entonces, pero eso no lo ve la gente. Normalmente la gente se enamora por lo que ve físicamente. Y después cuando ya va pasando el trato en el tiempo, entonces se va dando cuenta de los errores que tiene la persona, de quizás de las fallas que tiene y de que a lo mejor no era lo que la persona quería, o sea, tanto el hombre como la mujer. Entonces Gedeón, lo que puede entender Gedeón es que Dios lo ha escogido a él y él no puede entender esto que está sucediendo porque él quizás no estaba preparado para tomar este lugar, ¿cierto? Que era de líder de su nación. Era no un líder cualquiera, sino que era alguien que lo iba a llevar a la libertad. Era algo así como Moisés, quizás en una escala un poco menor, pero no menos importante. Entonces, cuando él toma esta decisión, le pide a Dios que le dé una muestra para saber de que realmente Dios estaba con él. Entonces, cuando el ángel se presenta enfrente de él le dice que lo espere un momento para presentarle, ¿cierto? Los sacrificios que correspondían. Entonces va a buscar, dice que perdón, dice, entonces le dice, versículo 14 dice, y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Dios nos insta, ¿cierto?, a hacer algo? Normalmente nosotros vemos primero los recursos económicos y decimos, pero es que no tengo dinero. Y después vemos la fuerza física y decimos que a lo mejor yo soy de pequeña estatura, ¿cierto? O no tengo la capacidad, ¿cierto?, que tienen quizás otros que tienen recursos económicos y tienen una presencia mayor. Entonces, cuando el Señor nos insta a nosotros a poder presentarnos ante Él para cumplir un propósito, Dios no está mirando lo que se ve por fuera, sino que mira la capacidad que usted no ha podido desarrollar. Eso es lo que Dios está mirando. Y a través de este relato de Gedeón es que el Señor nos recuerda que Él puede hacer grandes cosas con el que menos el pueblo de Israel lo espera, o con el que menos, ¿cierto?, en su casa propia lo esperan. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jehová? Él le mostró, ¿cierto? A través primero del vellón, ¿cierto? Él le dice, pero si es cierto, ¿cierto? Gedeón le dice, si es cierto que yo voy a poder vencerlos a ellos, entonces muéstrame a través de este vellón que yo lo voy a dejar afuera, ¿cierto? Y si mañana amanece mojado solo el vellón y la tierra seca, entonces quiere decir que tú irás conmigo, le dice a Jehová. Entonces Jehová lo hace así y dice que él estruja el vellón, que es como una pelota de lana, lo estruja y dice que saca un vaso de agua de ese vellón. Entonces dice al otro día, le pide Gedeón lo contrario, al revés. Y Jehová lo hace, ¿cierto? La tierra estaba mojada y el vellón estaba seco. Entonces, cuando nosotros vemos eso, quizás nos podemos decir por qué tuvo tantas dudas Gedeón, pero no era en sí solamente él, sino que él también tenía que demostrarle al pueblo, porque imagínense, eran 7 años que habían estado viviendo así y no iban a aceptar que cualquiera le dijera, mire, vamos y peleemos en contra de los madianitas y vamos a derrotarlos, porque Dios está con nosotros, sino que ellos también, el pueblo tenía que tener pruebas de que Dios realmente estaba de nuevo con ellos, porque eran 7 años que habían sido barridos, por decirlo lo menos, ¿cierto? Que le habían sido quitadas sus cosas, en que ellos habían tenido que huir a las montañas y esconderse, ¿cierto?, en las cuevas para poder salvar lo poco y nada que podían. Entonces, cuando Gedeón hace esta prueba, ¿cierto? Habían testigos que veían esto y entonces entendieron ellos que Jehová ciertamente estaba con ellos y iban a ganar esa batalla. Entonces, cuando Gedeón prepara todo y se convencen, entonces ellos parten y Dios les dice, mire, no van a ir todos los que están aquí, ¿cierto? No van a ir todos estos hombres, sino dice que al final fueron 300 de 32.000 que habían en un comienzo, ¿cierto? Para presentarse a la batalla, de los que dijeron, ya, nosotros vamos a la batalla contigo, Gedeón, habían 32.000 personas. Y el otro ejército era grande, los sobrepasaba por mucho. Yo tengo por aquí anotado la cantidad, castigos, pero eran como 120.000 hombres.
120.000, eran más o menos, ya habían caído 120, 135.000 eran del ejército contrario. Entonces cuando usted ve esto, dice 130.000 y Gedeón tenía solamente 15.000, ya era una cifra que era de bastante diferencia. Entonces dice, ¿cómo usted va a poder vencer a esas personas con tan pocos? Pero Dios le dice todavía, no, esos son muchos todavía. Entonces a través de un proceso que hizo Dios, quedaron solamente 300. Dijo, con esos 300 vamos a vencer al ejército de Madián. Y con esos 300 Dios se presenta y les dice cómo debían de hacerlo. Entonces, si usted esto lo quiere ver, lo puede buscar, ¿cierto? Lea el capítulo completo, capítulo 6 de Jueces, y va a entender cómo es que Dios con 300 personas hizo lo que había sido imposible hasta ese momento. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios que necesite multitudes para llevar a efecto su propósito, sino que por el contrario necesita que las personas tengan un corazón dispuesto, ¿cierto?, para escuchar la voz de Dios y para acatar lo que Dios quiere hacer, para entender que ellos pueden lograr grandes cosas si se prestan en las manos de Dios. Gedeón lo pudo entender y llevó a Israel a la libertad. Con esas 300 personas pudo liberar a Israel de las manos de las madianitas, y también castigó a aquellos que no quisieron ayudarle, ¿cierto? Cuando se presentaron en Sucot y pidieron que les dieran alimento, pues ya ellos estaban cansados y ya habían peleado, ¿cierto? Y habían vencido a algunos, pero salieron detrás de otros persiguiéndolo y pasaron por Sucot y les pidieron alimento y ellos no quisieron, sino que se burlaron. Entonces le dijeron, cuando volvamos, entonces van a ver ustedes nomás lo que les va a suceder. Y después pasaron por Peniel y pasó lo mismo de nuevo. Entonces cuando ellos volvieron de la batalla y habían tomado cautivos, ¿cierto?, a los reyes, a los príncipes de Seba y Salmuna, se los mostraron y se los llevaron. Le dijeron, ahora venimos de vuelta con ellos, y entonces buscaron a los 77 hombres que estaban a cargo de Sucot y los castigaron, ¿cierto?, como le habían dicho que lo iban a hacer, y también derribaron la torre de Peniel y también castigaron a los hombres de ese lugar. Entonces cuando nosotros entendemos que si obedecemos a Dios vamos a vencer, por muy difícil que se vea la labor que esté enfrente de nosotros, por muy complicada que se vea la labor, si nosotros nos prestamos en las manos de Dios, podremos vencer y podremos sacar adelante, ¿cierto?, lo que Dios nos ha encomendado. Quizás estamos viviendo un tiempo difícil y quizás es un tiempo en donde se necesite no un Gedeón, sino que quizás distintos Gedeones en distintos lugares de nuestro país, ¿cierto? Quizás un Gedeón por cada región, por cada comuna, o quizás no, tal vez, sino que necesitamos a alguien que nos diga qué es lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, hacia dónde Dios nos quiere llevar, y para eso nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, para eso nosotros necesitamos eh, pedir quizás a lo mejor alguna prueba de parte de Dios, o necesitamos también prestarnos en las manos de Dios. Entonces que el Señor nos ayude en este día y podamos nosotros entender que así como Dios escogió a Gedeón, ¿cierto? No siendo el más valiente, ni tampoco el más fuerte, ni tampoco la tribu principal, ¿cierto?, en Israel, sino que fue a quien Dios escogió simplemente. Así también Dios puede escogernos a nosotros para hacer grandes cosas en su viña, predicando su palabra. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia, el Señor le bendiga en esta tarde, y que podamos también ser nosotros como Gedeón y estar atentos a la voz de Dios. Que el Señor le guarde en este día.